Buenas noches con todos los presentes. Es un gusto tenerlos en esta sesión de las actividades mensuales de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, filial Arequipa. En esta ocasión contamos con una interesante charla a cargo del doctor Edgar Arrospi de Villa. El doctor Edgar Arrospi es jefe del Servicio de Neumología del Hospital Regional Honorio Delgado Espinosa, además docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Neumología, filial Arequipa. Para esta ocasión tenemos también el auspicio de Teva. Adelante, Miriam, para que nos muestres el auspicio. Bien, agradeciendo siempre el auspicio en esta ocasión de Teva, vamos a pasar ahora a la actividad académica. El doctor Edgar Arrospi de Villa nos va a hablar acerca de las secuelas pulmonares post-COVID-19. Los dejo entonces en las palabras del doctor Arrospi. Adelante, doctor. Gracias. Buenas noches con todos. Bueno, mi agradecimiento a la Sociedad de Medicina Interna de la filial Arequipa por haberme invitado a hacer esta presentación. No, el tema básicamente me conversaron sobre secuelas, ¿no?, pulmonares post-COVID. Entonces, básicamente me voy a enfocar a eso, ¿no? Yo trabajo en el Honorio Delgado en el servicio de neumología, que no es área COVID. Entonces, más estamos viendo nosotros la parte, digamos, post-COVID, ¿no? Hemos tenido oportunidad de atender pacientes, pero en realidad muy pocos, ¿no?, con enfermedad aguda. Más estamos viendo pacientes post-COVID en el servicio, ¿no? Estamos un poco apoyándolos en la parte de rehabilitación, un poco de terapia, ¿no? Y felizmente la mayoría de ellos se han logrado recuperar, ¿no? Pero vamos a hablarles el día de hoy de las secuelas post-COVID, ¿no? Vamos a poner la presentación. ¿La pueden ver? Creo que voy a salir. Sí, doctor, perfecto. No, perfecto, doctor. Sino que voy a salirme del... Está bien, doctor, se ve claro. Ya. Sino que para que no vean a mí todavía. Después ya. No hay problema.
Todo bien, doctor. Siga más adelante. Ya. Un momentito. Ya. Ya está. Bueno, un poco, ¿no? Recuerdo, ustedes seguramente, como médicos internistas, han estado trabajando en, muchos de ellos, muchos de ustedes en COVID, ¿no? Con pacientes COVID. Entonces, la experiencia que ustedes tienen en realidad en la parte aguda es mucho mayor que la que tengo yo, ¿no? He visto yo casos, muy pocos casos, ¿no? Más como les digo, lo estoy viendo yo en los pacientes que han salido del cuadro agudo. Pero bueno, para recordar un poco, ¿no? Esta enfermedad tiene, digamos, el curso de esta enfermedad, ¿no? Tiene una fase infecciosa que en muchos pacientes es asintomática, ¿no? Una fase intermedia es en la cual hay una insuficiencia respiratoria, ya cuando el paciente hace un cuadro pneumónico, ¿no? Caracterizado por hipoxemia, ¿no? Todos en casa, todos los pacientes en casa tienen ya su oxímetro, ¿no? Entonces estamos midiéndose constantemente la saturación y bueno, y eso pues indica, ¿no? Que el paciente está haciendo un compromiso respiratorio, igual los infiltrados pulmonares, esos clásicos en virus medilado, bilaterales, bueno, la extensión es muy variable entre cada uno y otro. Y por último, la fase inflamatoria, ¿no? En la cual ya hay un distrés respiratorio agudo, ¿no? Severo en realidad, ¿no? Con falla multiorgánica, problemas de coagulación. Bueno, disculpen por lo que sea en inglés esto, pero obviamente soy muy malo para hacer gráficos, ¿no? Por eso lo he sacado así, ¿no? Como, por ejemplo, los pacientes pueden estar asintomáticos, pero ya tener, ¿no? Algunas pruebas positivas incluso para SARS-CoV-2, ¿no? Pero son asintomáticos, ¿no? Si han estado expuestos ellos a alguna persona con COVID conocido, bueno, deben hacerse un despistaje, ¿no? Y por supuesto también tienen que estar aislados, ¿no? Si el paciente tiene una enfermedad leve, ¿no? Lo clásico, digamos, que esto es la mayoría de pacientes, ¿no? Que están con COVID, hacen fiebre, tos, dolor faríngeo, o a veces pierden, ¿no? el olfato o el gusto, ¿no? Pero no están con compromiso respiratorio, ¿no? Los pacientes ya con enfermedad moderada ya tienen evidencia, ¿no? en las radiografías, o mejor aún las tomografías, ¿no? De lesión pulmonar, pero aún mantienen saturación más del 94%. Ya los pacientes más severos, ya en los cuales la saturación cae por debajo del 94%, ¿no? Ya están con polipnia. Los datos pulmonares pueden estar ya en más del 50% de los campos pulmonares. Y por último, ¿no? La enfermedad crítica, grave, muy severa, es una falla respiratoria, ¿no? Ya como digo, un distrés, falla shock, falla multiorgánica, bueno, ya es realmente una alta mortalidad, ¿no? Ahí, felizmente, no llegan todos, ¿no? Todos los pacientes, bueno, en todos los casos hay que hacer las pruebas, ¿no? De diagnóstico, ¿no? Que son varias, ¿no? Con a veces muchas controversias, ¿no? Y a veces hay algunos resultados que no ayudan al inicio, ¿no? Todos los pacientes, por supuesto, tienen que estar aislados, ¿no? Y generalmente la replicación viral ocurre en las primeras semanas, ¿no? Primera, segunda semana, y después ya va cayendo, ¿no? Hay un protocolo, ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo, el protocolo de manejo del COVID, ¿no? Sobre todo al inicio, ¿no? En realidad, antibióticos, bueno, todo el mundo antibióticos, pero realmente los antibióticos no le hacen nada al virus, ¿no? Más que uno lo usa para evitar algunas complicaciones bacterianas o infecciones. La terapia antiviral no la usan en todos sitios, ¿no? No es... Acá al menos no lo tenemos, al menos en el Ministerio de Salud no se usa generalmente este tipo de terapia. Creo que en salud sí lo hacen, ¿no? Pero esto generalmente, si es que se hace, debe ser en las primeras semanas, ¿no? No esperar que el paciente llegue hasta enfermedades, estadios avanzados, ¿no? Igual la terapia antiinflamatoria, ¿no? Se discute mucho esto de utilizar los corticoides al inicio, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque utilizar corticoides al inicio sin que el paciente haya hecho un cuadro respiratorio severo, agudo, entonces
no es necesario, ¿no? Incluso al comienzo podría el paciente presentar un estado de inmunodepresión y que el virus se replique muy fácilmente y rápidamente, ¿no? Y en cuanto al manejo, bueno, el manejo, ¿no? En los pacientes asintomáticos, ¿no? Solamente monitorear los síntomas, ¿no? Tratamiento sintomático puede ser analgésicos, antiinflamatorios, ¿no? Antipiréticos, todo eso, ¿no? Igualmente los pacientes con enfermedad leve también, ¿no? Tratar los síntomas, ¿no? Observar al paciente, ¿no? La gran mayoría de ellos, como les menciono, van a quedar ahí, ¿no? En enfermedad moderada, ya bueno, si el paciente está en casa, bueno, también, ¿no? La terapia debe ser, ¿no? Sintomática y bueno, si es un paciente en riesgo alto de complicarse, podría intentar un antiviral como Remdesivir, ¿no? Pero no tenemos todo eso a la mano, ¿no? Igualmente si está hospitalizado, ¿no? Y en cuadros severos, bueno, la terapia con oxígeno es imprescindible, ¿no? Los antivirales, si los tienen, ¿no? Los corticoides como la dexametasona, que bueno, ustedes, como les repito, tienen mucho más experiencia que yo en el manejo de pacientes agudos, ¿no? Bueno, y el paciente ya severo, bueno, ya es un paciente que está en cuidados intensivos, ¿no? Ya un manejo ya pues muy amplio. ¿Cómo clasificamos el cuadro clínico respiratorio de estos tipos de pacientes, ¿no? La infección de la vía respiratoria superior. Bueno, acá realmente no hay evidencia de compromiso pulmonar, no hay neumonía, ¿no? Los pacientes con enfermedad o asintomáticos o leves, ¿no? Son los síntomas clásicos que les he mencionado, ¿no? Y ya cuando hay evidencia clínico y radiológica, ¿no? De una neumonía, a veces las radiografías de tórax al inicio, cuando no hay mucho compromiso realmente pulmonar, aparentemente son normales, ¿no? Entonces mucha gente recurre, o muchos médicos también recurren a la tomografía, en la cual sí se puede ver a veces, ¿no? Un compromiso radiológico, ¿no? Cuando la placa es normal, pero cuando el paciente está avanzado ya está la radiografía muy alterada, ¿no? Si la neumonía es leve, el manejo es ambulatorio, ¿no? Si la neumonía es moderada, el paciente debería ir de preferencia a hospitalizarse, pero no en cuidados intensivos, ¿no? Y generalmente requiere el oxígeno menos del 40% de FiO2. Ya si el paciente ya tiene una neumonía grave o severa, usualmente ya debe ir, ¿no? A una unidad de cuidados intensivos o cuidados intermedios, no sé si es que lo tienen en los hospitales, ¿no? Ya con FiO2 mayores del 40%, ¿no? Algunos pacientes tienen complicaciones, ¿no? Esto es ya conocido, ¿no? Como las tromboembolias pulmonares, compromiso intersticial también, ¿no? A la par del compromiso del daño alveolar que tienen los pacientes. Yo no he visto realmente muy pocos casos de compromiso pleural, ¿no? Atelectasias, neumotoras, eso no lo he visto realmente, ¿no? De repente lo han visto más que yo. Yo he visto más, como les digo, pacientes post-COVID. Acá hay dos publicaciones, ¿no? Del año pasado, ¿no? En realidad, esta enfermedad es nueva, pues, ¿no? Para muchos todavía falta mucho por conocerse, ¿no? Hay síntomas realmente que yo no los puedo explicar, ¿no? O sea, muchos pacientes me preguntan por qué tengo este síntoma, ¿no? Y realmente he intentado buscar y no encuentro explicación, ¿no? Bueno, algunos sí, ¿no? Pero muchos pacientes se quejan de fatiga, de astenia, ¿no? Algunos pacientes, bueno, en esta serie ¿no? Que ustedes ven a la derecha, encontraron, ¿no? Hasta un casi 20% de 16% en porcentaje de tos, ¿no? De tos, gente seca. Fiebre usualmente no, porque ya pasó el evento agudo, pero sí la disnea es importante, ¿no? Sobre todo la disnea en pacientes que han tenido neumonías severas, ¿no? Con más del 50% de compromiso pulmonar, ¿no? Y eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Las causas de la disnea. Estas sí son explicables, ¿no? Mejor que otros síntomas. Algunos también quedan con anosmia, ¿no? Pero con el tiempo realmente son reversibles, algunos no. Ahí dice un 13% o unos 22% que pueden quedar, ¿no? A los 60 días, 120 días, aún con este síntoma, ¿no? Las alteraciones digestivas como la diarrea, el dolor abdominal, ¿no? Algunos también lo mencionan. El dolor torácico también sí se queja mucho la gente de esto, ¿no? 13 y 10% más o menos de pacientes, según estas series, ¿no? Se quejan de dolor torácico. Pérdida de peso, ¿no? Palpitaciones también, algunos quizás haya compromiso cardiovascular, ¿no? Dolor articular, problemas cutáneos y alteraciones del sueño, ¿no? Como síntomas post-COVID que los pacientes nos mencionan en la consulta.
¿Qué pacientes tienen riesgo? O sea, ¿qué casos, factores de riesgo para un COVID severo, ¿no? O sea, una infección por COVID severa, o sea, que llegue pues a neumonías severas o críticas, ¿no? Ante pacientes de la tercera edad, ¿no? Aunque ahora ya estamos viendo ya pacientes mucho más jóvenes, ¿no? Adultos, ¿no? Entre 40, 50 años ya están, ¿no? Haciendo cuadros severos, ¿no? El EPOC también se describe, enfermedades cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca, las cardiopatías coronarias o las cardiomiopatías, la diabetes, sí, eso sí, ¿no? Muchos pacientes, yo sí he visto eso, ¿no? Muchos pacientes tienen diabetes, sobre todo cuando está mal controlada, ¿no? La tipo 2. Otro factor es también la obesidad, ¿no? La obesidad, ¿no? Un IMC más de 30, la anemia falciforme, los pacientes renales crónicos, los trasplantados de órganos sólidos, los que tienen neoplasias, ¿no? Y acá les pongo otros, ¿no? Como posibles factores de riesgo, pero realmente no está muy establecido esto, ¿no? Incluso hay gente que por estas enfermedades se han ido a hacer trabajo remoto a casa, ¿no? Por ser asma, gente con asma moderada, severa, enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Secuelares, ¿no? Fibrosis quística, tratamientos inmunosupresores, enfermedad hepática crónica, el embarazo, los que tienen fibrosis pulmonar, los fumadores. También ponen ahí la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Como otros, pero los principales son los que se mencionó anteriormente. ¿Cómo hacemos el seguimiento de un paciente post-COVID, ¿no? Que tuvo una infección de vía respiratoria superior, ¿no? Realmente, o estuvo asintomático, o bueno, tuvo un cuadro leve, ¿no? De esto, ¿no? Debe ser realmente evaluado en el nivel primario de atención, ¿no? Yo soy de la opinión, ¿no? Pero bueno, tampoco no sé cómo es esto de la logística, cómo es el manejo de esto, que si hubiésemos tenido un nivel de atención primario, ¿no? Acorde con este tipo de pandemia, no hubiésemos llenado tanto los hospitales, ¿no? Porque prácticamente el nivel de atención primario, al menos al inicio, ha sido realmente muy deficiente, ¿no? Muchos pacientes de frente se van a los hospitales o de frente se van a las consultas privadas, ¿no? Cuando el nivel de atención primaria debería ser lo primordial, ¿no? Después del alta del paciente, digamos 2 o 3 meses después, lo que sugieren es realmente que sea no presencial la consulta, ¿no? Pero bueno, gente, después de 2 a 3 meses, ya el paciente no contagia, ¿no? Pero así generalmente lo mencionan, ¿no? Pero si el paciente tiene síntomas, ¿no? Como tos, dolor torácico, disnea, en una escala MRC y más allá de 1, 3 a 4, ¿no? Ya debería ser mejor la consulta presencial, ¿no? Y estos pacientes, bueno, si tienen síntomas, ¿no? Si tienen estos síntomas, una radiografía de tórax, ¿no? De control, la espirometría, ¿no? Si tienen estos síntomas, ¿no? Y bueno, derivar al neumólogo, ¿no? Si es que la radiografía de tórax o la espirometría están alteradas, ¿no? Si hay alguna evidencia de que alguna patología ahí, bueno, puede ser derivada al especialista. Esta es la escala que usamos, ¿no? La MMRC, ¿no? Modificada, ¿no? Ahí ven, ¿no? Los grados de disnea, ¿no? Siempre, esto lo usamos siempre nosotros, ¿no? En neumología, bueno, es realmente práctica, muy práctico hacerlo, ¿no? Para ver el grado de disnea que tienen los pacientes, ¿no? Desde 0, que no tienen nada, ¿no? De disnea, incluso el ejercicio intenso, hasta 4, ¿no? A mínimos esfuerzos, ¿no? ¿Quiénes tienen realmente el riesgo, ¿no? De hacer una complicación post-neumonía COVID, ¿no? O sea, los que han hecho una neumonía por COVID, quienes tienen mayor riesgo de tener alguna complicación, ¿no? Después de haber salido del cuadro. Los que al ser dados de alta, ¿no? Requirieron, o sea, fueron dados de alta, pero durante su hospitalización usaron oxígeno, ¿no? Los que requirieron oxígeno a FIO2 elevadas, ¿no? Más del 40% durante su hospitalización, en los que se usó ventilación no invasiva, como un CPAP o IPAP, o una ventilación con presión positiva continua, ¿no? Y todos los que estuvieron, por supuesto, en cuidados intensivos, ¿no? Entonces, esos pacientes tienen mayor riesgo de alguna secuela o una complicación después de la neumonía. ¿Cómo se hace el seguimiento a pacientes post-COVID que tuvieron neumonía leve a moderada, ¿no? Siempre vamos a hacer un algoritmo, ¿no? Pero bueno, acá hay unas cosas puntuales, ¿no?
El control debe ser a los 2 a 3 meses, ¿no? Ellos recomiendan de preferencia presencial, bueno, y después vamos a ver con ustedes, ¿no? Algunas dudas también, ¿no? Que se tengan sobre cuánto tiempo realmente es el virus en el organismo. Todos dicen que son 2 semanas, ¿no? No sé, de repente es más, ¿no? Pero no es un virus, ¿no? Entonces los pacientes deben ser controlados con una placa de tórax, ¿no? Si la radiografía de tórax es normal y el paciente no tiene síntomas, se le puede hacer una espirometría, ¿no? Después de 3 a 6 meses, ¿no? Pero si la placa de tórax es alterada o el paciente tiene síntomas persistentes, además de la espirometría, ¿no? Se le puede hacer una prueba de test de difusión de monóxido de carbono, que es el DELCO, ¿no? Para medir intercambio gaseoso. La tomografía está generalmente, o sea, se debe hacer cuando sospechamos una enfermedad intersticial pulmonar, ¿no? Por los síntomas, o de repente la placa nos orienta un poco, ¿no? Por ejemplo, una disnea, ¿no? Persistente, ¿no? Ahí sospechamos una EPIT, una tomografía, ¿no? Una de alta resolución. Acá no se requiere generalmente contraste, ¿no? Y si sospechamos una enfermedad vascular pulmonar, ¿no? Un TEP, ¿no? Podríamos hacer una angiotomografía, ¿no? Y también valorar una ecocardiografía, ¿no? Si sospechamos que tiene el paciente hipertensión pulmonar asociada. Si es que encontramos, por ejemplo, las pruebas de función, o sea, la placa de tórax, la tomografía, alterada, las pruebas de función pulmonar alteradas, ¿no? Podemos hacer un examen hematológico completo, ¿no? Un hemograma, una bioquímica, y acá debe incluirse marcadores inflamatorios como el DHL, PCR, fibrinógeno, ferritina, dímero D, ¿no? Y repetir las pruebas de función pulmonar, imágenes a los 3 meses después de esto, ¿no? Si el paciente, bueno, hay que hacerle, ¿no? En el control medir la saturación de oxígeno. Si es menor del 23%, hay que hacer una gasometría arterial al paciente, ¿no? La oximetría es, más o menos, tiene cierta variabilidad de 1, 2%, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, entonces la gasometría es más exacta, ¿no? Que hay que hacerle, ¿no? Si el paciente tiene una disnea persistente, ¿no? Y tiene en la escala de MMRC 3 a 4, se puede hacer el test de Mache o el test de caminata de 6 minutos, ¿no? Es una prueba sencilla de hacer, ¿no? Pero muchos no lo hacemos, ¿no? Porque a veces toma un poco de tiempo esto, ¿no? Y si el paciente tiene, ¿no? Síntomas persistentes, ¿no? Alteraciones espirométricas severas o lesiones, ¿no? En las imágenes, ¿no? Hay que hacer un control cada 3 meses. Entonces, ¿no? Para repetir, ¿no? Una neumonía leve moderada, a la primera visita con una prueba de control, 2 a 3 meses tras el alta. Yo realmente prefiero que sea presencial, ¿no? Si la radiografía de tórax está normal y el paciente está sintomático, ¿no? A los 3 a 6 meses le hacemos una espirometría, si está normal, ya al paciente le damos prácticamente de alta, ¿no? O sea, no hay realmente compromiso post-COVID, ¿no? Pero si la radiografía de tórax muestra alteraciones o el paciente está con síntomas, hay que hacerle, ¿no? Pruebas de función pulmonar, ¿no? A los primer, segundo mes, ¿no? Una tomografía, una TACAR, si es que hay sospecha de enfermedad intersticial, una angiotensia, si es que hay sospecha de compromiso vascular, ¿no? Pero si estos exámenes están normales, ¿no? También el paciente lo vamos a dar de alta, ¿no? Como que bueno, ya pasó el evento, bueno, el evento pasó, ¿no? Pero no tiene secuelas, ¿no? Pero si los exámenes de función pulmonar, ¿no? Están alterados, ¿no? Al igual que un paciente asintomático también la espirometría está alterada, entonces a los 3 meses otra vez lo vamos a evaluar, ¿no? Con una placa, con una prueba de función pulmonar, una analítica completa, una tomografía, bueno, si es que sospechamos un EPIT y una angioten, ¿no? Y una ecocardiografía si es que sospechamos algún problema, sospechamos de hipertensión pulmonar. En los pacientes que tuvieron, ¿no? Una neumonía grave, ¿no? Y alguna complicación pulmonar, ¿no? ¿Cómo hacemos el seguimiento post-COVID, ¿no? Generalmente al mes del alta, ya hacemos un primer control. Recomienda que sea no presencial, ¿no? Eso recomienda las guías, ¿no? Siempre interrogar por síntomas, ¿no? Como tos, dolor torácico, disnea, anosmia, anorexia, ¿no?
ver si el paciente está recibiendo algunos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos quedan a veces con corticoides y anticoagulantes, ¿no? Quedan anticoagulados los pacientes, ¿no? Entonces, hay que valorar si es que este tratamiento lo vamos a continuar o lo vamos a suspender, ¿no? Le podemos hacer una radiografía, una tomografía de alta resolución o una angiotomografía, ¿no? Si es que sospechamos problemas vasculares, ¿no? Los pacientes, si es que los pacientes, a pesar de, ¿no?, al control del alta, siguen con síntomas persistentes o empeoramiento de los mismos, ¿no? Y encontramos radiografías, ¿no?, alteradas, ¿no? Si es que hacemos una consulta no presencial, ¿no? Entonces ya es preferible que el paciente acuda, ¿no?, fuera presencial, y de preferencia, bueno, un especialista, ¿no? Se recomienda que sea con todos los protocolos de bioseguridad que son conocidos, ¿no? Después de 2 o 3 meses, un control, ya agente presencial, ¿no? Hacemos una analítica sanguínea completa, incluyendo pues, marcadores inflamatorios, pruebas de función pulmonar, acá básicamente la espirometría, ¿no?, la difusión de monóxido de carbono en el DELCO, y si ahí está a la mano, aunque no tenemos eso acá en nuestro medio, una petismografía para medir volúmenes, ¿no?, imágenes, ¿no?, como tomografía de alta resolución o angiotem. Podría ser el caso de que los pacientes, a pesar de haber tenido una neumonía severa, hayan tenido una evolución favorable durante su internamiento. En este caso solamente es suficiente una radiografía de tórax, ¿no?, ya no todo lo demás. Igualmente, ¿no?, si es que la saturación es menos del 93% de los pacientes, hay que hacer una gasometría, ¿no? Si el paciente ya al control, después de 2 a 3 meses, está asintomático y los exámenes están sin alteraciones, bueno, se puede ya valorar el alta del paciente, ¿no? Porque el paciente no va a quedar con ninguna secuela. Si a los 6 meses después del alta le hacemos, el paciente aún tiene síntomas, ¿no?, exámenes alterados, este paciente probablemente ya tenga secuelas, ¿no? Igual hay que hacerle todo nuevo, ¿no? Control, analítica sanguínea, pruebas de función pulmonar, y acá sí, gente, ya se sugiere una petismografía, aunque no la tenemos, digamos, en todo sitio esto, ¿no? Tomografía de alta resolución y o angiotem, si sospechamos un EPIT o una enfermedad vascular, ¿no? Y también enviarlo al cardiólogo, ¿no?, para valorar, ¿no?, si hay una falla cardíaca derecha o una hipertensión pulmonar, ¿no? Y el test de caminata en 6 minutos también, ¿no?, para valorar la capacidad pulmonar de los pacientes, ¿no? Cómo se van a desempeñar, ¿no?, este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, en resumen, ¿no?, o sea, lo mismo, ¿no? Al mes una visita, ¿no?, una placa de tórax, una tomografía si es que sospechamos un EPIT, un angiotem si sospechamos un problema vascular, ¿no? A los 3 meses una analítica, ¿no?, función pulmonar igual, ¿no?, rayos X, tomografía, angiotem. Si todo está normal, el paciente se va de alta, ¿no? Y si a los 6 meses, si está alterado, ¿no?, a los 6 meses le repetimos todo de nuevo, ¿no? Y lo que más yo veo en la práctica es la fibrosis pulmonar, o sea, las lesiones intersticiales, y algunas veces también los problemas vasculares, ¿no? Pero lo que yo más he visto son problemas intersticiales. Esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Vamos a pasar. Ahora, ¿qué hay en cuanto a la enfermedad intersticial? ¿No? Lo que solemos encontrar en estos pacientes son algunos patrones radiológicos, ¿no?, intersticiales, como la neumonía organizada, que puede estar acompañada, ¿no?, de fibrosis, pero esto generalmente ocurre en los pacientes agudos, o sea, en el cuadro agudo, ¿no? Igual la NINE, ¿no?, la neumonía intersticial no específica, ahí vamos a ver algunas imágenes, ¿no? Y a largo plazo, ¿no?, la fibrosis pulmonar, ¿no?, engrosamiento de los septos, bronquiolectasias de tracción, ¿no?, pérdida de volumen pulmonar, las bandas fibróticas y por último la panalización, que no es usual en las secuelas post-COVID ver en EPIT panalización, ¿no? Eso es más lo vemos en la fibrosis pulmonar idiopática. Acá vemos, ¿no?, no sé si me ayuda el puntero, ¿no?, en el que estoy señalando, en el A, ¿no?, vemos una placa de tórax, una tomografía, perdón, de tórax con una neumonía organizada, ¿no? Esto es lo que se suele ver a veces, más en los cuadros agudos, ¿no? Acá a la derecha, ¿no?, vemos una NINE, ¿no?, una neumonía intersticial inespecífica, ¿no?,
Vemos ese patrón en virus velado, bien periférico. Y en las dos tomografías de abajo vemos fibrosis pulmonar, ¿no? Trastos fibrosos, septos engrosados, ¿no? Bronquiectasias, ¿no? Bronquiectasias, bronquios dilatados, aquí hay bronquiectasias cilíndricas, quísticas y de tracción, ¿no? Eso es lo que solemos ver en los pacientes ya a largo plazo. Usualmente la neumonía organizada, ¿no? Y la NINE, que suelen ser, ¿no? Suelen estar como compromiso agudo, o también, ¿no? Cuando el paciente ha salido del cuadro, también puede quedar con algunas de este tipo de lesiones todavía, ¿no? Pero usualmente responden bien a los corticoides, ¿no? Porque hay mucha inflamación, ¿no? La mayoría de los pacientes suelen mejorar clínica y radiológicamente durante el seguimiento, incluso se pueden hasta normalizar, ¿no? Si es que tienen este tipo de lesiones, ¿no? Neumonía organizada o NINE. Pero si ya el paciente tiene una enfermedad ya fibrótica, o sea, ya hay, lo que vemos es más ya fibrosis, este paciente tiene que ser evaluado, ¿no? A largo plazo, pues, ¿no? Ya, durante mucho tiempo, ¿no? Porque probablemente va a quedar con una secuela fibrótica, ¿no? Lo que llamamos enfermedad pulmonar intersticial fibrosante no idiopática, ¿no? O sea, para diferenciarla de la idiopática, ¿no? Los pacientes suelen empeorar los síntomas, pero esto es básicamente ya por las secuelas, ¿no? Ya hacen un cuadro de insuficiencia respiratoria, bueno, lamentablemente pues tienen una menor supervivencia, ¿no? Y en el seguimiento hay que hacerles, pues, ¿no? Espirometrías para medir su capacidad vital, ¿no? La difusión de monóxido de carbono, pretismografía, si es que la tenemos, y el test de caminata, ¿no? Y a los 6 a 12 meses, una tomografía, ¿no? Para ver cómo es la progresión de esta enfermedad, que es una secuela ya, ¿no? Digamos, la secuela más importante y la que más hemos visto, ¿no? En caso de la enfermedad vascular pulmonar, ¿no? Hay una alta incidencia de tromboembolia pulmonar, ¿no? En los casos sobre todo severos, ¿no? En los casos severos, ¿no? Se menciona, ¿no? En los casos severos, ¿no? Se escribe un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Con lo que más vemos es, ¿no? El aumento marcado del límite D, aunque el límite D elevado es muy inespecífico, pero en este caso, ¿no? Asociado a COVID, tenemos niveles muy elevados, ¿no? Nos hace pensar que hay un evento trombótico, ¿no? O prolongación del tiempo de trombina y trombocytopenia leve también podemos encontrar, ¿no? Y a largo plazo estos pacientes, ¿no? Pueden hacer un TEP crónico, ¿no? O sea, se pueden quedar con un TEP crónico y también hacer una hipertensión pulmonar crónica, ¿no? Pueden quedar así. Si después de 3 meses desde el alta del paciente persisten los síntomas, ¿no? Como la disnea, el dolor torácico, mareos o síncope, ¿no? Y la placa es normal, entonces debemos pensar que el paciente tiene una hipertensión pulmonar, ¿no? O una TEP crónica, ¿no? Que en las placas no suele verse, ¿no? Entonces en este caso hay que hacer una ecocardiografía, ¿no? Para medir presión de la arteria pulmonar, ¿no? Y también ver cómo está el ventrículo derecho, ¿no? Si durante la hospitalización del paciente hubo una disfunción del ventrículo derecho y un TEP agudo, acá sí hay que hacer una ecocardiografía a los 3 meses de control, ¿no? Si el paciente tiene una placa de tórax anormal, perdón, y tiene una disnea, entonces hay que hacer una angiotem, ¿no? O al menos valorar solicitar una angiotem, ¿no? Si el paciente no tuvo, o sea, no hizo un evento trombótico durante su hospitalización, ¿no? Pero tiene una disnea grado 3 o 4 según una escala de MRC, satura menos del 95%, tiene un test de difusión bajo con una placa normal, entonces hay que hacer una ecocardiografía transtorácica, ¿no? Bueno, eso ya lo haríamos al cardiólogo, ¿no? Para que evalúe la función de este paciente, ¿no? Otras secuelas son las bronquiectasias, ¿no? Las bronquiectasias. ¿Cómo podemos sospechar bronquiectasias si es que el paciente, después de haber pasado el evento de COVID, sobre todo la neumonía, tiene una expectoración persistente, una broncorrea, ¿no? Y o hace una bronquitis a repetición? Entonces, en este caso hay que hacer una tomografía, ¿no? De alta resolución, ¿no? Ya si es que el paciente ya detectamos que tiene bronquiectasias por la tomografía, ¿no? Hay que valorar la gravedad, ¿no? Con 2 scores que ahorita vamos a verlos, ¿no? El EFACET y el BSI, ¿no?
Si el paciente con este score tiene bronquitis graves, ¿no? Hay que hacerle marcadores inflamatorios como PCR, ferritina, fibrinógeno, ¿no? Medir inmunoglobulinas, alfa-tripsina, y de todas maneras hacer un despistaje de aspergilosis pulmonar alérgica, ¿no? Que también puede asociarse ahí. Y los cultivos de SPUT, ¿no? Sobre todo para buscar bacterias u hongos. Este es ¿no? El score EFACET, ¿no? Que tiene varias variables, ¿no? Exacerbaciones, ¿no? En el paciente, el valor del BF1, ¿no? La edad, ¿no? Si está colonizado o no con pseudomonas, cuántos lóbulos están comprometidos, ¿no? Y escala de Dice, ¿no? Acá los clasificados según la vean, de esos 3 puntos leves, de 4 a 6 moderadas, de 7 a 9 graves, ¿no? Y la otra escala es el BCI, ¿no? Índice sería bronquiectasias, ¿no? Ya tiene algunos parámetros muy parecidos al otro, ¿no? Ahí con puntuaciones así, ¿no? Y si es de 0 a 4 es una severidad baja, si es de 5 a 8 intermedia y más de 9 es alto, ¿no? Acá vemos una placa a la izquierda de ustedes, ¿no? Con un paciente con bronquiectasias, ¿no? Pero mejor se ven en la tomografía, ¿no? Al lado derecho, ¿no? Dilataciones bronquiales, ¿no? Bronquiectasias de extracción, ¿no? Que están muy cercanas a los cilios, ¿no? Esto ya antes es irreversible, ¿no? Esto ya no revierte, ¿no? El paciente va a quedar así, con bronquiectasis. Y la oxigenoterapia, ¿no? La oxigenoterapia, ¿no? Todo paciente hospitalizado, ¿no? Todo paciente hospitalizado, cuando se supone que se ha sido internado es porque ha tenido una neumonía, ¿no? De moderada a grave, ¿no? Entonces debe salir, ¿no? Hay que hacerle una saturación, ¿no? Como FIO 2021. Si el paciente tiene menos del 93%, hay que hacerle una gasometría, ¿no? Y bueno, ya, o sea, una vez que el paciente sale de alta, o sale sin oxígeno, o según lo que ustedes evalúen, va a salir con oxígeno domiciliario, ¿no? Puede que el paciente post alta se recupere, ¿no? Hay que evaluarlo, pues, ¿no? O al final puede que quede ya indefinidamente con oxígeno, ¿no? Lo ideal es que evaluarlo durante cada 3 meses, durante el primer año, y luego cada 6 meses ya en forma, ¿no? Prolongada, ¿no? Cuando uno indica oxígeno domiciliario, esto ya no solamente es para estos pacientes, es para todo tipo de pacientes pulmonares crónicos, debe ser como mínimo 15 horas del día, ¿no? Y acá ya están incluidas las horas de sueño, ¿no? Esto básicamente es para que se mejore la calidad de vida, ¿no? Y la supervivencia del paciente, ¿no? O sea, con el oxígeno evitamos, ¿no? Que el paciente haga complicaciones, ¿no? Como, o al menos las retrase, ¿no? Como el cor pulmonar, la poliglobulia, ¿no? Entonces, una indicación absoluta de oxígeno domiciliario es que tenga una presión arterial de oxígeno menor de 55 minutos de mercurio, de 55 o menos, ¿no? Si tiene una presión entre 56 y 59, pero además tiene el paciente una falla cardíaca, ¿no? Un cor pulmonar, una poliglobulia o una infección pulmonar, también debe usar oxígeno domiciliario, ¿no? Y cada 3 meses hay que evaluarlo, ¿no? Porque el paciente puede que en un tiempo recupere, ¿no? Su oxigenación, bueno, y se normalice, ¿no? Pero algunos de ellos también pueden quedar ya de por vida con oxígeno. ¿Qué se puede hacer, no? La espirometría es lo que clásicamente hacemos nosotros, ¿no? Bueno, es más fácil hacer la espirometría porque es un equipo que está a la mano, casi todo el mundo tiene. ¿Qué hablamos acá, no? La restricción, ¿no? El patrón restrictivo, ¿no? Que de los pacientes con sobre todo fibrosis pulmonar. Medimos capacidad vital, capacidad forzada, el DELCO, o sea, la difusión de monóxido de carbono, para eso todo difusión, ¿no? Intercambio gaseoso, y esto nos indica, por supuesto, que hay un problema intersticial, ¿no? Si queremos ya ver volúmenes, ¿no? Como volumen residual, capacidad pulmonar total, ya usamos una perismografía, ¿no? No siempre tenemos tampoco a la mano, ¿no? Los test o las pruebas para medir fuerza muscular, ¿no? Presión inspiratoria máxima o expiratoria máxima, ¿no? No está a la mano en todo sitio. Y el test de caminata, ¿no? De 6 minutos, para ver la capacidad del paciente de realizar esfuerzos. Es lo que debemos hacer, ¿no? Un paciente post-COVID, ¿no? Y esto, bueno, antes de pasar a unas imágenes de unos casos que vamos a ver un poquito, yo esto lo dejo a la discusión, ¿no?
Ustedes saben que el oxígeno es una droga, ¿no es cierto? Se utiliza como un medicamento. Y el oxígeno es tóxico, ¿no? El oxígeno es tóxico. Y yo no sé, ¿no? Bueno, nosotros hemos visto siempre en pacientes sin cuidados intensivos, ¿no? Que muchos pacientes a veces no logran salir, ¿no? De la insuficiencia respiratoria. Y bueno, nosotros a veces hemos pensado, ¿no? Que por el oxígeno, pues, ¿no? También se ha dañado el pulmón, ¿no? Si ustedes que manejan COVID, están usando las máscaras, ¿no? De alto flujo, les ponen 50, 60 litros por minuto de oxígeno, ¿no? O sea, definitivamente hay una hiperoxia, ¿no? Se van a producir, ¿no? Radicales de oxígeno, ¿no? Que al final van a dañar, ¿no? El pulmón. Usando una CO2 elevada podemos provocar atelectasias en el pulmón, ¿no? Porque barremos el nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En los pacientes, por ejemplo, con EPOC, o sea, crónicos, obesos, ¿no? Darles mucho oxígeno les va a provocar más bien hipoventilación, ¿no? Bueno, ya es conocido de los neonatólogos, ¿no? La retinopatía, sobre todo en prematuros, ¿no? Directamente a las altas presiones de oxígeno actúan a nivel cerebral también, ¿no? Se puede presentar una vasoconstricción a nivel de arterias, ¿no? Cerebrales, ¿no? Coronarias, ¿no? Y una inflamación, ¿no? O sea, el oxígeno también es tóxico, ¿no? Y lo decía este médico hace muchísimos años, ¿no? En el siglo XVIII, ¿no? El efecto Lorraine-Smith, así le llamaban, ¿no? ¿Qué decía él, no? Respirar altas concentraciones de oxígeno a la presión atmosférica provoca graves lesiones pulmonares que comprometen la respiración si se administran durante periodos largos, ¿no? 24 a 48, ya miren cuánto tiempo, ¿no? Y ya se mencionaba, ¿no? El daño también que produce el oxígeno, ¿no? Y nosotros sabemos esto, ¿no? Que el oxígeno es tóxico cuando recibe una FIO más del 60% por más de 24 horas, ¿no? Esto lo sabemos, ¿no? ¿No? El daño, ¿no? Del oxígeno va a depender de la concentración del gas inspirado, el tiempo de exposición y también por supuesto de cada sutilidad individual, ¿no? Como digo, se provoca muchos radicales libres, peróxidos, que van a actuar a nivel de lípidos, ácidos, que las proteínas van a producir daño alveolar, necrosis epitelial y lesión endotelial también, ¿no? Bueno, y lo que provoca el oxígeno de por sí, ¿no? También hipoventilación, unos pacientes crónicos, atelectasis por barrera de nitrógeno, edema pulmonar, fibrosis, ¿no? Bueno, y en otros la displasia broncopulmonar, ¿no? Entonces, eso yo le dejo a la discusión, ¿no? Yo, a veces veo, ¿no? Que son, claro, hay que usar oxígeno en los pacientes, definitivamente, porque muchos de ellos van a tener que usarlo, ¿no? Pero de repente, ¿no? Quizás estemos provocando también, ¿no? Daño por el propio oxígeno a los pacientes, ¿no? O sea, lo sacamos de los cuadros agudos, pero quién sabe si también le estamos provocando, ¿no? Un daño a nivel pulmonar por altas cantidades que colocamos de oxígeno. Esto lo dejo a la discusión, ¿no? Y bueno, acá hay unos casos, ¿no? De una paciente que estuvo en el Hospital 9 Delgado, ¿no? Una paciente de 68 años, ¿no? Hipertensa, obesa, bueno, con una prueba positiva del mes de abril, ¿no? Lo ingresó con 4 días malestar, cefalea, fiebre, bueno, después se agregó disnea, ¿no? Saturó 82% con fiebre 0,21, bueno, le colocaron una cánula binasal, pero no llegaba, ¿no? Máximo 88%, tenía un PAFI, ¿no? De 100, ¿no? Bueno, que no dice 10, ¿no? Le empezaron con la máscara de alto flujo que le decimos el guairachi, ¿no? 60 litros, ¿no? La paciente con una fiebre 90%, bueno, saturaba 96%, ¿no? Ustedes también conocen, ¿no? Lo que es el IROX, ¿no? Ese índice, ¿no? El IROX que tiene que ver con la saturación, con la FIO2 y la frecuencia respiratoria, ¿no? Un IROX, si el paciente lo evaluamos, si tiene a las 6 horas menos de 3 de IROX, entonces ese paciente tiene criterios para ingresar a UCI, ¿no? Menos de 3,5 a las 12 horas, ¿no? También, ¿no? El IROX ideal es 4,8 o más, ¿no? Si el paciente tiene ese IROX de 4,8 probablemente no va a requerir cuidados intensivos, ¿no? Después la pasó a máscara reservorio, bueno, pero esa es su placa de ingreso, ¿no? Ustedes ven ahí, ¿no?
una tomografía, pero no, las opacidades en vidrio esmerilado, difusas, ¿no? En ambos pulmones, sobre todo más en las zonas medias y basales, ¿no? Esta es la placa de ingreso, ¿no? Yo no sé también, y muchas veces me pregunto por qué les hacen a los pacientes tantas tomografías, ¿no? He visto a pacientes que les han hecho hasta 3 tomografías o 4 tomografías en un mes, ¿no? Creo que es innecesario, ¿no? Es demasiada también radiación, aparte del costo, ¿no? Que implica todo esto, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su criterio, pues, ¿no? A los 5 días de ingreso del paciente, ya las imágenes están ya más consolidadas, ¿no? Estos agentes son los que lo llamamos la neumonía organizada, ¿no? Y esto se puede confundir con una neumonía bacteriana, ¿no? Se puede confundir, ¿no? Ahí están las lesiones, ¿no? Aún hay lesiones en vidrio esmerilado, ¿no? Pero ya se están, ya digamos, consolidando un poco más. Ya vemos también tractos fibrosos ya, o sea, conjuntamente con el evento agudo ya empiezan a aparecer tractos fibrosos, ¿no? En ambos pulmones, ¿no? Hay un corte a nivel de lóbulo superior, ¿no? ¿No? Este es su placa de tórax, ¿no? Del 22 de abril, o sea, casi una semana después de ingresar la paciente, y después de casi más de un mes, ¿no? Ya hay secuelas, ¿no? Disminución, miren cómo los volúmenes pulmonares se han reducido, ¿no? Y el patrón ¿no? Intersticial, ¿no? Aún quedan algunas áreas inflamadas, pero miren, ¿no? El patrón intersticial. Otra paciente, ¿no? 63 años, bueno, esta paciente era diabética, obesa, a fines de marzo, ¿no? Su ingreso un poco más de tiempo enferma la paciente, ¿no? Saturó 88% con FIO2 de 90%, ¿no? Le inician Guairachi o el flujo, más que el alto flujo, y bueno, el IROS estaba más o menos casi cerca a lo ideal, ¿no? Para que no requiera pues cuidados intensivos, ¿no? La paciente respondió bien, bueno, ¿no? Solamente se quedó con máscara de reservorio, o sea, después la bajaron a máscara de reservorio y después sacándola, ¿no? Y tuvo una evolución buena, a pesar de esto, ¿no? Y en la tomografía de esta paciente, ¿no? Al ingreso, ¿no? Un compromiso casi 70-80%, ¿no? De compromiso, ¿no? Imágenes en vidrio esmerilado, ¿no? Y en las bases ya vemos un poco de neumonía organizada, ¿no? Acá también, ¿no? Es un gran compromiso. Pero esta paciente no fue mal, ¿no? Estas lesiones en vidrio esmerilado probablemente van a desaparecer, ¿no? Con el tratamiento antiinflamatorio y el curso, ¿no? Natural de la infección por COVID, ¿no? Pero cuando empezamos a ver tratos fibrosos, ya eso probablemente ya va a quedar así, ¿no? Bien, tremendo compromiso, ¿no? Pulmonar, ¿no? Esta es su placa, ¿no? De tórax. Después, el 19 de abril, ya las lesiones están ya más consolidando, ya hay un poco más de tratos fibrosos, ¿no? Es una lesión extensa, ¿no? Acá ya se llama, ¿no? Ya más patrón fibrótico, ya, ¿no? Y ahí empezaron a aparecer las áreas fibróticas. El 8 de mayo aún se ven estas lesiones, ¿no? Eso es llamado un patrón intersticial, ¿no? Y eso es un plaque de control de hace poco tiempo, ¿no? Ya un patrón marcadamente intersticial, ¿no? A pesar de que la paciente no tuvo un curso malo, ¿no? Responde bien a las marcas de alto flujo, pero ha quedado con bastante lesión, ¿no? Yo he visto que los pacientes que tienen lesiones más del 50% de compromiso pulmonar, la mayor parte de ellos quedan con secuelas fibróticas, ¿no? Y acá unas imágenes, ¿no? Paciente post-COVID, ¿no? Acá se ven, ¿no? Opacidades intersticiales o el patrón reticular, ¿no? Sobre todo más en periferia, ¿no? Otra paciente, ¿no? Con volúmenes pulmonares reducidos, ¿no? Acá hay una cierta cardiomegalia y un patrón intersticial, pues, ¿no? Ya son secuelas de COVID, ¿no? El patrón intersticial más periférico, ¿no? Con algunas bronquistasias, ¿no? Acá también vemos, ¿no? Paciente con atrapamiento aéreo, ¿no? Esto que le dicen patrón en mosaico, ¿no? Que en una fase inspiratoria no se puede ver, pero en una fase expiratoria se ve que hay dilataciones, ¿no? Áreas más
hiperlúcidas, ¿no? Lo que indica que hay atrapamiento de aire. Acá hay un paciente post-COVID, ¿no? Con neumatoceles, ¿no? Ya cambió un neumatoceles en la parte de arriba, ¿no? Y acá hay también hasta cierta pandalización. Esto no es usable en un paciente con fibrosis post-COVID, ¿no? Bueno, hemos hecho una fibrosis pulmonar idiopática, pero también podría pasar, ¿no? Creo que esta es la última, ¿no? Y bueno, un paciente con secuelas, ¿no? Secuelas pulmonares, ¿no? En la placa de tórax vemos un patrón intersticial, ¿no? En la tomografía, ¿no? Engrosamiento marcado del intersticio. Algunas áreas aún en biosimilar están desapareciendo, ¿no? Acá también, ¿no? Después de 120 días, ¿no? Hay cierta mejoría, pero en la tomografía ya aún se ve todavía, ¿no? Que va a quedar el paciente con secuelas. Esta es la última. Bueno, es una placa, ¿no? Paciente a los 5 días del evento, ¿no? A los 11 días empeoró, bueno, y a los 40 días el paciente prácticamente se limpió, ¿no? Pero probablemente que le estamos una tomografía, ¿no? Que es importante, sobre todo si el paciente tiene síntomas, podemos ver si es que hay alguna secuela fibrótica. Y acá también, ¿no? Cómo es el curso de una evolución de una neumonía COVID, ¿no? Un paciente con un gran compromiso pulmonar, ¿no? Y miren las tomografías como a los 60, a los 2 meses, a los 3 meses, ¿no? Han quedado neumatoceles, bulas, tractos fibrosos, ¿no? Esto ya es irreversible, ¿no? O sea, en este tiempo esto ya no va a revertir con ningún tipo de tratamiento, ¿no? Hay que seguirlo al paciente con sus pruebas funcionales, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo eso ya tenga, eso depende mucho de la severidad de la secuela. Creo que esta es la última, sí. Muy bien, espero que no haberlos aburrido. Como les digo, yo le dejo la palabra a algunos de ustedes, porque como les repito, ustedes tienen mucha experiencia en manejo de cuadros agudos, ¿no? Yo, como les digo, he visto pacientes con COVID, sí, con neumonías muy poco, ¿no? Con cuadros más leves, ¿no? Lo que más estoy viendo ahora es los post-COVID, ¿no? A servicio de oncología nos han derivado a todos los pacientes post-COVID ahora, ¿no? Que estaban hospitalizados en otro piso, ¿no? Entonces estamos viendo bastante de esto, de este tipo de pacientes. Muy bien, si hubiese algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Con todo gusto, creo que entremos en la discusión, ¿no? Bien, doctora Rospide, muchas gracias, muy interesante su ponencia. Vamos a pedir, por favor, a los participantes que puedan hacer sus preguntas por la sección de preguntas y respuestas, question and answers, que está en la barra de menú o a través del chat. Y mientras van haciendo sus preguntas, doctor, me sorprendió un poco algunas cosas de su ponencia, más que todo me asustaron un poco cuando menciona usted que después del cuadro agudo, cuando se hace el seguimiento y usted recomienda en los casos graves, un seguimiento presencial, que uno tenga que aplicar las medidas de bioseguridad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que después de 2, 3 meses de un cuadro agudo el paciente puede seguir contagiando? No, o sea, bueno, lo que dice la literatura, y además es un virus, o sea, este virus no, o sea, uno no se queda como portador, ¿no? O con esa cuestión, no. Lo que dicen es que el virus permanece 14 días en el organismo, ¿no? Algunos han dicho hasta 30 días podría ser un paciente con neumonía, ¿no? Pero lo que dicen algunas guías, ¿no? Internacionales sobre todo, es que, ¿no? Estos pacientes deban ser evaluados de preferencia, ¿no? En forma no presencial cuando han tenido neumonías severas. Pero realmente no estoy mucho de acuerdo con eso, ¿no? Porque ya en 3 meses o 3 meses creo que el paciente ya no tiene para nada el virus, ¿no? Son más ya las secuelas, ¿no? Salvo alguno de ustedes de repente tenga algún dato diferente, ¿no? Lo que le estoy diciendo, ¿no? Gracias, doctor. Y otra cosa más, bueno, ya que este cuadro afecta más que todo pacientes adultos mayores, aunque también hay jóvenes, y los pacientes adultos mayores tal vez tengan una expectativa de desarrollar secuelas pulmonares por el propio envejecimiento, ¿tenemos algún dato de prevalencia
de secuelas en jóvenes y comparada en adultos, de repente, en nuestro medio? Sí, o sea, yo he visto, como le digo, el año pasado yo, en el 2020, yo más veía, ¿no?, de pacientes adultos mayores, ¿no? Eso es lo que más, porque era lo que más había, ¿no? La mayor casuística era en esos pacientes, ¿no? Y ahora sí veo en pacientes más jóvenes, ¿no? 40, 50 años, ¿no? Antes de los 60 años, ya veo también. Sobre todo, lo que yo he visto más es cuando hacen neumonías severas, ¿no? O sea, cuando el paciente hace neumonía severa, más del 50% de compromiso pulmonar, muchos de ellos quedan con secuelas. No, o sea, no llegan a la insuficiencia respiratoria, ¿no? O sea, no van a requerir oxígeno, pero estos pacientes probablemente ya no van a hacer, digamos, ejercicios extenuantes, ¿no? Porque ya en las placas, en las tomografías, ya veo que hay lesiones intersticiales, ¿no?, en este tipo de pacientes. Y hay que hacer un seguimiento, pues, ¿no?, con pruebas funcionales, ¿no? Bueno, ahora muy pocos nos atrevemos a hacer todavía espirometrías, ¿no?, de este tipo de pacientes, pero las guías recomiendan que sea cada 3, 6 meses, ¿no?, pruebas de función pulmonar. No, pero sí he visto, en este año al menos he visto en pacientes más jóvenes, ¿no? Gracias, doctor. Vamos a dar lectura a algunas de las preguntas de los participantes. El doctor Portilla pregunta por chat, ¿ya podemos indicar espirometrías en provincias? Todavía hay temor a realizarlas. ¿Cuál es su opinión? Porque ya lo ha contestado parcialmente, pero para responderle al doctor Portilla, por favor. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, todavía existe pues, el temor, ¿no? O sea, todos aún estamos temerosos, ¿no?, de hacer este tipo de pruebas, pero bueno, yo creo que poco a poco, dejando un poco el temor de lado, ¿no?, y bueno, la evidencia que tenemos, ¿no?, de que el virus no va a estar 2 o 3 meses en el organismo después, ¿no?, ya se pueden hacer. Nosotros en el Hospital Manuel Delgado, a los pacientes post-COVID les hacemos espirometrías, ¿no?, les hacen espirometrías ahí, ¿no?, y eso es parte de su evaluación funcional. Muchos de ellos son restrictivos, ¿no? Les hacemos terapia física, ¿no?, sube una terapista física, alguna medicación que les pueda ayudar, inhaladores, todo eso, y bueno, y los pacientes, muchos de ellos han salido saturando más del 90% ya, ¿no? Sí, pero sí creo que sí se puede hacer ya después de 2, 3 meses con seguridad, ¿no?, una espirometría. Pero sí, lo estamos haciendo nosotros en el Hospital Nuevo Delgado, lo hacemos. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Anaís. ¿Se puede realizar ventilaciones con cloruro de sodio el 9 por 1000 con aerocámara a un paciente con diagnóstico de COVID-19 con neumonía leve? Es la pregunta. Ya, bueno, en esa parte sí, quizás todavía, ¿no? Hay mucha discusión, pero nebulizar, ¿no?, a un paciente ¿no?, con una neumonía en general, ya sea leve, moderada, grave, una neumonía en general, nebulizar, usar un nebulizador, no es durante el cuadro agudo, creo que no, ¿no? Va a generar muchos aerosoles, ¿no? Entonces, el riesgo de infección es pues, alto, ¿no? Entonces, ningún tipo de nebulización se recomienda, ¿no? Lo que nosotros hacemos, bueno, y se usan generalmente en los pacientes con neumonía COVID, son los inhaladores, pero el propio paciente se lo hace o una cámara, ¿no? Pero nebulizar no es lo recomendable, ¿no? No. Doctor, gracias. Tenemos una pregunta del doctor Alejandro Tirado Silva. ¿Qué opina del uso de la colchicina en cuadros agudos severos para reducir las secuelas? Sí, se habla, ¿verdad? Si ustedes revisan la literatura, se habla de muchas cosas, ¿no? Muchos medicamentos han ido apareciendo, algunos ya se ha demostrado que realmente no ayudan, ¿no? El año pasado ya apareció la colchicina, ¿no?, como una posibilidad, ¿no?, terapéutica, ¿no? Yo realmente no, como le digo, yo estoy más manejando pacientes post-COVID, ¿no? De repente ustedes lo han utilizado, tienen más experiencia que yo, pero en realidad usarlo como antiinflamatorio no creo que supere a los corticoides, ¿no? O sea, no creo que supere a la dexametasona, por ejemplo, como antiinflamatorio, ¿no? O evitar, o sea, reducir la inflamación, ¿no? Pero de repente, bueno, ustedes tienen más experiencia que yo, porque ustedes son los que más han manejado este tipo de pacientes. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta
anónima. Bueno, doctor, buenas noches. ¿Hay alguna forma de evitar o disminuir las secuelas en los casos moderados o graves? ¿Qué terapia o ejercicios se deben realizar? Gracias por la respuesta. Empezaremos por la última parte, ¿no? Durante el evento agudo, nada, ningún tipo de terapia, ¿no? Porque nadie se va a atrever a hacer una terapia respiratoria en estos pacientes, ¿no? No, lamentablemente no se puede hacer, ¿no? No se puede hacer por riesgo de infección y de contagio, ¿no? En los pacientes. Lamentablemente, bueno, esta enfermedad es impredecible, ¿no? O sea, los pacientes rápidamente pueden ir de una neumonía leve a una neumonía moderada o grave, ¿no? En pocas horas a veces, ¿no? En 1 o 2 días, ¿no? Entonces, tener en cuenta quizá los factores de riesgo, qué pacientes pueden hacer compromisos más severos, ¿no? Y también la posibilidad de que hagan secuelas, ¿no? Post-COVID importantes, ¿no? Tratar de combatir básicamente la inflamación, ¿no? O sea, las secuelas básicamente se debe a la inflamación que ha sido provocada por este virus y la respuesta propia del paciente, ¿no? Porque unos pacientes hacen una neumonía leve, otros hacen una neumonía severa, ¿no? ¿Por qué? O sea, básicamente son sus mecanismos inflamatorios, ¿no? Por supuesto provocado por la presencia de este virus, ¿no? Los fenómenos trombóticos que suelen ocurrir también en muchos pacientes, ¿no? Pero que yo les diga, sí, a este paciente denle esto para evitar sus secuelas, yo creo que no. Todos los pacientes están protocolizados con casi los mismos esquemas, ¿no? Antibióticos, anticoagulantes, ¿no? Corticoides, bueno, en algunos casos les utilizan antivirales, ¿no? ¿Qué más he visto por ahí? Bueno, broncodilatadores, acetilcisteína, ¿no? Como terapia, ¿no? Casi todos los pacientes reciben lo mismo, y unos, pues, lamentablemente van a los cuadros más severos, otros van a las secuelas post-COVID, que a veces son inevitables, ¿no? Son inevitables. Bien, gracias, doctor. Tenemos aquí otra pregunta, la voy a resumir un poco, es de Emilia Mor. Dice, en el contexto nacional y atendiendo a la economía de los pacientes en los que no se puede hacer todos los exámenes que tal vez son necesarios, si se tuviese que priorizar o escoger una sola prueba para evaluar secuelas, en su opinión, ¿cuál sería la más adecuada? Yo creo que en cuanto a pruebas de función pulmonar, lo básico es una espirometría, ¿no? Ahí podemos darnos cuenta ya, ¿no? Midiendo la capacidad vital, lenta o forzada, bueno, haciendo la relación, el índice TIFE-no, nos podemos dar cuenta que el paciente ya tiene un patrón restrictivo, o a veces puede ser también obstructivo, ¿no? Ahí también vemos el grado, ¿no? Si es leve, moderada, severa el compromiso pulmonar, ¿no? Acá ya en el medio tenemos DELCO, no todos lo tienen a la mano, ¿no? Creo que en salud algunos médicos privados también lo tienen, el DELCO, es un poquito más caro el examen, ¿no? Plasmografía sí no tenemos nosotros acá en el MINSA, no sé si en salud tendrán, bueno, en forma privada tampoco hay, ¿no? Al menos en nuestro medio no hay, ¿no? Entonces yo creo que con una espirometría nos podemos un poco orientar, ¿no? A cómo está esa función pulmonar, igualmente con una gasometría, o si podemos hacerle DELCO, bueno, ¿no? Y en cuanto a imágenes, ¿no? Una placa, yo siempre a los pacientes cuando los veo después del post-COVID, les pido una placa primero, ¿no? Muchos de ellos me dicen, doctor, no, yo quiero una tomografía de frente, ¿no? Si yo en la placa de tórax veo que hay alguna alteración, bueno, una placa anormal, quizá pueda pedir una tomografía, ¿no? Después, ¿no? Podemos ahorrar de repente costos con una placa y con la placa a su vez es suficiente para más o menos ver un patrón intersticial, ¿no? Ya si que sospecho un problema vascular, bueno, podría hacerle ya una angiotem, ¿no? Y de repente ya que lo ve el cardiólogo para ver cómo está ese ventrículo derecho, ¿no? También. Pero como mínimo que una espirometría y una gasometría, ¿no? Si es que el paciente no cuenta con medios necesarios o no lo hay en el hospital o en la estación de salud que el paciente va. Gracias, doctor. Tenemos aquí una pregunta del doctor Eduardo Gotuso. Dice, ¿deben hacerse tomografías al final o 2 o 4 semanas después del alta? ¿Ustedes qué han encontrado? Como les mencioné durante la charla, y he visto pacientes que les han hecho 3, 4 tomografías durante el tiempo que han estado hospitalizados, ¿no? Y creo que no es necesario hacerles tantas tomografías, ¿no? Una tomografía sí, si el paciente tiene una neumonía hay que hacer tomografía, sí, sí o sí, ¿no? Para ver extensión.
¿no? De daño, ¿no? Los patrones que les he mencionado, ¿no? Para ver qué tipo de patrón tiene el paciente. Y también con esos patrones uno puede más o menos predecir cómo va a responder el paciente después, ¿no? Y yo creo que para el alta del paciente basta con una radiografía de tórax y después en el seguimiento, ¿no? Según el seguimiento, a los 2 o 3 meses, depende el caso que sea, si el paciente tiene síntomas o yo veo la placa alterada, le podría pedir una tomografía de control, ¿no? Sí, sí, se podría hacer así, pero yo no soy de la idea de hacerles tomografías al ingreso, al alta, ¿no? No, yo creo que al alta con una radiografía de tórax es suficiente. Gracias, doctor. Una pregunta de Carlos Cárdenas Abarca, felicitándolo primero por su presentación. Quería preguntarle, ¿qué opinión tendría usted del uso de drogas antifibróticas como la perfenidona u otras, y en qué momento sería ideal iniciarlas? Bueno, en los casos agudos, o sea, no tiene ninguna utilidad, ¿no? No tiene ninguna utilidad. La pirfenidona, el nintedanib, que son medicamentos relativamente recientes, digamos, ¿no? La indicación es para la fibrosis pulmonar idiopática, para casos leves, moderados, no para casos severos. Cuando hay una fibrosis extensa, bronquipanalización, no sirven para nada, ¿no? No tienen efecto, ¿no? Quizás sí se podía intentar en algunos pacientes que quedan con con una fibrosis, ¿no? Leve a moderada, ¿no? Que es una mayoría, felizmente, ¿no? Intentar quizás utilizar este tipo de medicamentos. Pero no son medicamentos tampoco que van a curar, o sea, van a revertir la fibrosis, ¿no? No. La idea no es, porque no hay medicamentos, digamos, antifibróticos, así, que yo le doy, desaparezco la fibrosis, no. La idea de estos medicamentos es detener, digamos, ese proceso, ¿no? Evolutivo de la enfermedad, ¿no? Y que el paciente retrase, digamos, demore en cuanto a sus complicaciones posteriores a esta enfermedad, ¿no? Pero esa sería mi opinión, ¿no? Doctor, gracias. Tenemos algunas preguntas que son similares, así es que vamos a tratar de resumirlas. Algunos de los asistentes preguntan, ¿no? ¿Qué recomendaciones se sugieren para evitar las secuelas post-COVID, para que sean menos frecuentes y además para evitar su progresión a fibrosis? Y para complementar la pregunta, tal vez, ¿cuáles serían las secuelas que predominan después de un año de enfermedad? Pero como les dije anteriormente que hacía una pregunta parecida, ¿no? O sea, yo he visto que los pacientes que hacen, o sea, a los que han quedado con secuelas, sobre todo fibróticas, post-COVID, post-neumonía COVID, son los que tienen compromiso más del 50% pulmonar, ¿no? En extensión. Los que tienen menos, generalmente la gran mayoría se han recuperado satisfactoriamente, ¿no? Y es, como le digo, impredecible, ¿no? O sea, un paciente con un cuadro leve, ¿no? No neumónico, en poco tiempo puede hacer un cuadro neumónico y irse a las pocas horas, a los pocos días, a cuadros severos, ¿no? A veces eso es impredecible, ¿no? Algunos mencionan, bueno, hay que tratarlos precozmente, pero ¿con qué? ¿No? O sea, difícil saber, ¿no? O sea, quiénes van a ir a un lado hacia el otro, ¿no? Tratar de combatir lo mejor posible la inflamación, ¿no? La inflamación. Bueno, ya se ha demostrado que la dexametasona, ¿no? Como el corticoide, digamos, más utilizado, podría evitar esto, no en todos los pacientes, ¿no? No en todos los pacientes. Igual, ¿no? Los anticoagulantes, ¿no? Quizás, pero esos medicamentos deben ser usados, ¿no? Para pacientes que tienen una neumonía moderada en adelante, ¿no? Pero como le repito, yo no sé, o sea, difícil saber, ¿no? Qué va a pasar con ese paciente, ¿no? Porque podemos aparentemente estar mejor y en poco tiempo hace una evolución tórpida y muy rápida. Y ahora, y en cuanto después de un año, ¿no? Después de un año, bueno, todavía estamos pues con esta pandemia poco más de un año, ¿no? Entonces, todavía no tenemos experiencia, pues, ¿no? ¿Qué pasa después de un año, ¿no? Pocos casos realmente, ¿no? Pocos casos he visto, ¿no? Después de mucho tiempo, ¿no? Pocos casos, porque tenemos poco tiempo con esta enfermedad. Falta mucha experiencia todavía, ¿no? ¿Qué va a pasar en adelante, ¿no? Esperemos que cuando acabe esto, no sabemos cuándo, esperemos que sea pronto, vamos a ver después, ¿no? El grueso de pacientes, cómo van a quedar o cómo están quedando. Pero todavía creo que es muy pronto, no hay mucha casuística, digamos, porque es un año, ¿no? De que
la mayor parte de pacientes que yo he visto les ha dado COVID, bueno, digamos, en nuestra región, ¿no? Les ha dado COVID, así, cuando ha sido el pico más alto, ¿no? Junio, julio, agosto, ¿no? Aún no hemos llegado al año, pues, ¿no? Aún no hemos llegado al año, ¿no? ¿Cómo están yendo esos pacientes, ¿no? Efectivamente, doctor. Una pregunta del doctor Cristian Sumari. ¿En qué momento debería utilizarse el inspirómetro de incentivo en pacientes post-COVID y si tiene relación al compromiso pulmonar para poder indicarlo? Sí, nosotros lo utilizamos a los pacientes post-COVID que los tenemos hospitalizados. Sí, les pedimos un inspirómetro de incentivo. A la par hay un personal que nos está apoyando con la terapia de rehabilitación, ¿no? El inspirómetro de incentivo no es para aumentar su capacidad pulmonar, ¿no? Porque, bueno, la capacidad pulmonar no aumenta, más bien con los años cae, ¿no? Es para mejorar un poco la ventilación, digamos, algunas áreas de repente colapsadas, ¿no? Que ventilen mejor, que mejore la fuerza muscular, ¿no? Sobre todo pacientes que han estado en ventilación mecánica, ¿no? A veces tienen una debilidad muscular, ¿no? Entonces, para ellos es eso. Sí, lo utilizamos con los pacientes y generalmente eso es parte de la terapia física y muchos de ellos sí se sienten un poco aliviados después de algunos días, ¿no? Con este tipo de terapia. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta además del doctor James Gutiérrez, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna. Nos pregunta, doctora Rospide, ¿tiene alguna información sobre secuelas post-COVID en pacientes que han tenido tuberculosis pulmonar? Ya. Bueno, nosotros sí, bueno, el año pasado, el 2020, bueno, ya hasta ahora ya vemos más pacientes con TB. El año pasado había muy pocos porque, bueno, por esto de la pandemia se cerraron los hospitales. El nivel primario de atención prácticamente era todo dedicado a muchos de ellos al COVID, algunos estaban cerrados, los pacientes se quejaban mucho de eso. Venían al hospital, ¿no? Algunos casos de tuberculosis. Yo felizmente, no sé si ustedes lo habrán visto eso, no he visto muchos casos de TB con COVID, no he visto. De repente porque no vienen, pues, ¿no? De repente porque o hacen cuadros leves, no lo sé, ¿no? Creo que les podría decir que yo he visto alrededor de 6, 7 casos de TB con COVID, pero felizmente todos han ido bien, ¿no? Todos han salido del cuadro, ¿no? Pero falta experiencia, pues, ¿no? O sea, falta mucha experiencia, porque uno requiere ver muchos pacientes, ¿no? Para ver cómo les ha ido. Pero lo que yo he visto, ¿no? Los pocos pacientes, ahora se ve bastante TB, ¿no? Y de repente para hacerles un poco bueno, esta información que les digo, ¿no? Muchos pacientes que yo veo por TB ahora vienen con cuadros tuberculosos muy avanzados, porque el año pasado y también este año, no sé, pues todos los que los veían, algunos de ellos pensaban que era COVID, ¿no? Tenían 3, 4 pruebas negativas y seguían pensando en COVID, el paciente seguía tosiendo, seguía bajando de peso, seguía con pérdida de apetito, seguía sudando, todavía y he visto bastantes pacientes con tuberculosis muy avanzada, ¿no? De 3, 4, 6 meses hasta un año con enfermedad, ¿no? Tuberculosa, ¿no? Entonces, por eso que nosotros en nuestro servicio, en el no delegado, decidimos quedarnos ahí, ¿no? A pesar de los riesgos, bueno, que todo el mundo al comienzo nos cuestionaba, ¿no? Porque sí, pues sí, es cierto, estamos en una pandemia en que hay mucho COVID, pero también hay pacientes con no COVID, ¿no? Con otras patologías que tienen que ser también atendidos, ¿no? También tienen que ser atendidos. Entonces, pero como digo, faltaría mucha experiencia para decir yo qué ha pasado con pacientes con TB que han hecho COVID, pero los que yo he visto, todos se han recuperado, ¿no? Incluso algunos ambulatorios, pues, a veces solamente me llamaban de centros de salud, me preguntaban, ¿no? ¿Qué hago con el paciente con COVID? ¿Suspendo el tratamiento? No, que siga con el tratamiento, y pues me llamaban que el paciente ya se había recuperado, ¿no? Bien, doctor. Bueno, tenemos muchas preguntas, se nos están quedando en el tintero, pero creo que en honor al tiempo y muchas además han sido contestadas con su brillante ponencia y en las demás preguntas que han hecho los demás participantes. Creo que no queda más que agradecerle, doctor, por su excelente ponencia, su gentil participación y agradecer también a Laboratorio Esteva por el auspicio y agradecerle nuevamente la ponencia, pedirle unas palabras de despedida antes de cerrar este webinar.
Sí, pues, bueno, nuevamente agradeciendo a la Sociedad de Medicina Interna de la filial de Arequipa, bueno, a Harold que me contactó, ¿no? Harold es promoción de la universidad. Bueno, él me pidió esto, bueno, yo gustosamente, ¿no? Acepté la invitación, ¿no? Sí, sabía que este es un tema todavía que falta mucho, ¿no? O sea, falta mucho por aprender, ¿no? Entonces, y como digo, ustedes tienen mucho más experiencia que yo en la parte aguda, ¿no? Entonces, y van a seguir teniéndola todavía, ¿no? Nosotros los neumólogos, digamos, los que no estamos en COVID, estamos más viendo la parte de las secuelas, ¿no? Que lamentablemente en algunos casos, bueno, ya son irreversibles, pero la mayoría de los pacientes suelen responder y mejorar, ¿no? No quedar, digamos, discapacitados respiratorios, ¿no? Algunos sí lo van a quedar probablemente, ¿no? Y si es que de repente tuviesen más preguntas, me pueden escribir al WhatsApp o de repente a mi correo, yo gustosamente les contesto, ¿no? Ahí nos podemos comunicar con todo gusto para resolver sus dudas, ¿no? Nuevamente, muchas gracias por su atención. Excelente, doctor. Muchas gracias. Ahora unas palabras del doctor Harold para cerrar esta transmisión. Doctor Harold Manrique. Muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Rosmire por esta gran ponencia que nos ha brindado. Agradecer también al doctor James Gutiérrez por su participación aquí. Y agradecer a todos los que han podido ser espectadores de esta gran ponencia. Y nos invitamos a la próxima ponencia, que será como siempre, cada mes estamos en la Sociedad Peruana de Medicina Interna filial de Arequipa. Buenas noches, gracias. Bien, muchas gracias con todos y les reiteramos la invitación. Nos encontramos el siguiente mes. Muchas gracias, doctora Rospi. Muchas gracias también a Teba. Gracias, Miriam. Hasta luego y buenas noches con todos. Buenas noches, doctores.